Sí, me oye, buenas tardes, buenas noches. Hola doctor, buenas noches. Aquí estamos, a ver un segundito, por favor. Sí, claro. Ya bien, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro, doctor. Bienvenido, buenas noches. Gracias, disculpe la demora, estábamos saliendo de un procedimiento, ya estamos listos. No se preocupe, no se preocupe. Al contrario, gracias por la participación. Soy el doctor Arturo García, la ciudad de Toluca, en nombre del Colegio de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Les damos la bienvenida. Es un gusto para mí presentar al doctor Reinaldo Ramírez Chacón, quien nos hablará de embolización de malformaciones arteriovenosas faciales en niños, un tema por demás interesante. Pues sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra. Adelante, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Antes que nada, el agradecimiento al comité organizador, al Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista por la apertura y pues darme la oportunidad de presentar esta pequeña experiencia que tengo aquí en mi estado, que es Tabasco, y bueno, y presentarles esta charla. A ver, un momentito. Vamos a bajar esto. Bueno, no vamos a entrar tanto en detalles eh, eh, de patología. Las malformaciones arteriovenosas son de origen congénito. El 1.5% de las anomalías vasculares presentadas en la región oral y maxilofacial la presentan un 50% pues en la pubertad o en niños, ¿no? Algunas lesiones como el trauma o la misma pubertad pueden potenciar el crecimiento de estas lesiones. Hay diferentes clasificaciones y terminologías. Normalmente utilizo la de que se hizo Luken y Kowalski en el 82, donde propusieron un sistema de clasificación que fue revisado y adoptado por la Sociedad Internacional de Malformaciones Vasculares, donde lo maneja como tumores vasculares, ¿verdad? Que son positivos a glucosa, como el hemangioma, y los negativos a glucosa, como los hemangiomas congénitos o los hemangiomas de rápida involución. Le- el hemangioma endotelioma caposiforme, el angiosarcoma y algunas otras malformaciones vasculares que son de bajo flujo. Algunas se pueden dividir de alto flujo y otras en bajo flujo. El hemangioma es la lesión vascular más común de la infancia. Se presenta con mayor frecuencia entre 2 semanas y 2 meses. Pueden ser lesiones múltiples o únicas y la distribución puede ser focal, regional o difusa. Normalmente aquí en Tabasco veo la distribución que es más de cara, macizo facial y cuello. También se pueden presentar en el hígado, algunos los hemangiomas, ¿no? Los estadios naturales de las malformaciones realmente se dividen en 4 estadios. El estadio 1, que es inactivo, que normalmente se ve como un enrojecimiento en la piel, ¿verdad? El estadio 2, que es expansivo, donde ya hay un soplo, hay pulsaciones audibles y la lesión se empieza a expandir. Y el estadio 3, que es destructivo, donde hay un dolor, una ulceración, sangrado e infección incluso, ¿no? Y eso puede generar ya sangrados. Y el estadio 4, que se comporta como un síndrome de Casabat-Merry, como en el hemangioma hepático, ¿no? Que puede haber una descompensación y problemas cardiológicos. Hay los diagnósticos diferenciales, es importante tenerlos, que son vasculares, como el hemangioma, como que son otros tipos de malformaciones, una fístula propiamente, una malformación arteriovenosa propiamente, algunas que no son de tipo vascular, como una martoma, lipomas, o algunas neoplasias que son adquiridas, como una ránula, neurofibromas. Yo siempre he comentado y siempre es importante conocer cuando trabajamos en la carótida externa, siempre da un poquito más de temor por las conexiones que tiene la carótida externa y el equilibrio hemodinámico que hay carótida interna y carótida externa, sobre todo con las arterias que van en la fisura orbitaria, que pueden pasar de la arteria maxilar interna y la arteria facial
hacia el tronco meningohipoficiario, hacia la arteria oftálmica, y pueden hacer potencialmente embolizaciones no deseadas, embolizando la arteria central de la retina, o incluso si pasan al tronco meningohipoficiario, pueden pasar a la arteria cerebral media, cerebral anterior, causando embolizaciones catastróficas. La arteria de la fisura orbitaria superior es una arteria que hay que tener bien en cuenta cuando vamos a embolizar. Normalmente cuando embolizamos la arteria maxilar interna, yo hago normalmente una inyección con fuerza para tratar de abrir estos pathways, estos pasos que son no anómalos, que son anatómicos normales y que muchas veces pueden pasar de la arteria maxilar interna hacia el tronco meningohipoficiario, de la carótida interna. Y de allí puede irse a la arteria oftálmica o hacia más distal a la carótida. Normalmente hay que tener un conocimiento profundo de la arteria maxilar interna en todos sus segmentos y la arteria temporal y meningia, porque si vamos a embolizar y no conocemos estas arterias en passage, ¿verdad? Como las que están en el foramen rotundum, y no las vemos y usamos un calibraje muy pequeño de las partículas o microsferas, podemos pasar de la arteria maxilar interna hacia la arteria carótida interna y crear una embolización catastrófica. Normalmente es muy importante conocer este TRAN, lo ha descrito el profesor Las Junias y Bernstein en el 83, que es la arteria facial, arteria maxilar interna y las arterias cervicales, que van a conectar con los troncos orbital, con el cavernoso, petroso y las arterias superiores cervicales. Si no conocemos esos triángulos arteriales que ya fueron descritos en el 83 y nosotros embolizamos o pretendemos embolizar lesiones de la arteria facial o maxilar interna o tanto de las meningias, podemos hacer, como ya había comentado, embolizaciones catastróficas. Entre las anastomosis hemodinámicas hay que conocer bien la arteria maxilar interna, la arteria temporal superficial y la arteria faríngea ascendentes, que van a conectar muchas veces, pueden tener sus pathways con la arteria oftálmica, con las arterias petrosas, con la arteria del clivo lateral, la arteria vertebral, o incluso la arteria musculoespinal, causando embolizaciones indeseadas de las asas anteriores de la médula. Voy a describir la pequeña experiencia que yo tengo en mi hospital. Es un hospital, se llama el Hospital Rovirosa, es un hospital de trauma, ¿verdad? Pero también recibimos a estos pacientes que a veces llegan con sangrados muy agresivos. 80% de nuestros pacientes presentan lesiones vasculares de la arteria del lado superior, ¿verdad? Y septales, en un 35% lesiones del labio inferior, y algunas veces tenemos verdaderas malformaciones arteriovenosas de la arteria angular o de la arteria meningia, ¿verdad? Y también manejamos fístulas durales. Es un recuerdo anatómico, bueno, todos ustedes son intervencionistas, manejan pues bastante bien eso, ¿no? Una lateral, vemos la arteria oftálmica, algunas conexiones con el tronco inferolateral, que hay que tener mucho cuidado. La carótida externa, la carótida interna. La carótida externa, por ahí decía un profesor que es una arteria que a veces se le pierde un poco el respeto. Y bueno, pues si no se conoce la anatomía correctamente, la embolización puede ser muy agresiva y terminar en procedimientos que no queremos hacer. Aquí en el Hospital Rovirosa yo tengo la fortuna de trabajar con una doctora, una cirujano plástico, que es la doctora Celia Carrillo, y hemos tomado alguna experiencia, ¿no? Voy a presentar algunos casos de cómo estaban y al final cómo quedaron después de la embolización. Vemos algunas pequeñas malformaciones por la arteria facial y van hacia el labio. Esto se ha embolizado y después se hace la cirugía plástica. Aquí estamos dentro de la malformación.
Estamos inyectando, normalmente me gusta hacerlo coaxial. Hay veces que no hay recurso en el hospital y usamos catéteres 4 French. Lo más recomendable, como ustedes saben, es usar sí, coaxial para tratar de llegar lo más proximal a la lesión o más distal a la lesión. Aquí estamos utilizando un catéter 0,18 y estoy inyectando partículas de 300 a 500 micras. Esta es otra lesión, una malformación extracraneal. Se presenta el paciente con una lesión creciente, pulsátil. La malformación es siendo alimentada por arteria parietal, meninge media, meninge accesoria. Hacemos la inyección. Se observa la fístula. Y esta lesión la embolicé con Onix 18. Nos permite, si llegamos bien proximal a la lesión, embolizarla con bastante seguridad, porque el Onix, si no se emboliza proximalmente, puede refluir. Pero aquí estamos en el mero nido de la malformación y bueno, se pudo embolizar sin mayor problema. Esta es otra fístula de scalp. Aquí hice inyección directa con compresión manual. Inyecté histoacril directo en la lesión. Bueno, teniendo un resultado adecuado, el paciente se fue sin la lesión y le hago controles cada 3, cada 6 meses, al año y año y medio, con tomografía. Este es otro paciente, otra malformación, el paciente está craneal, el paciente se presenta con tinnitus, y es una malformación de la arteria occipital posterior. Vemos el drenaje venoso profundo, y también por la yugular. Tratamos de hacer una selección del nido. No quiere correr, la que sigue. A ver, no quiso correr, creo que aquí. Bueno, no me está dejando, pero disculpe. Otro hemangioma, preembolización, se presenta así una niña de 5 o 6 años. Vemos un hemangioma en el labio superior, no le permitía alimentarse adecuadamente, aparte pues todo lo que lleva, ¿no? Lo que lleva al paciente, el bullying por el aspecto de su carita, ¿no? Esto es posterior a la embolización, lo que me presenta la cirujana, y esto es a los 6 meses de la embolización y la cirugía. Aquí está cómo estaba y el posoperatorio a los 6, creo que fue a los 6 meses. La niña pues, recorre un aspecto más fisiológico y normal, lo cual le permite llevar una vida psicológica y fisiológica más adecuada. Esto es otro paciente con malformaciones de los labios, del labio inferior, lo que comento que es muy frecuente aquí en el estado de Tabasco, al menos son los casos que yo veo. También se siente el abultamiento con el soplo y ya presentaba incluso algunas úlceras con sangrado. Esto fue posterior a la cirugía y, perdón, y bueno, también con un resultado muy bueno, ¿no? Antes y después del procedimiento. La cirujano plástico que está aquí en nuestro hospital, pues hemos tenido gran experiencia en estos niños y pues con buenos resultados. Esta es otra lesión del labio inferior, un hemangioma cavernoso. También la paciente se presenta 14 años aproximadamente, ya con problemas para alimentación, el bullying que ya les comento, que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Llegamos a la arteria facial, la del labio, inyectamos, hacemos el control para ver los drenajes y vemos aquí toda la malformación. Tratamos de llevar lo más distal que se pueda el microcatéter
que yo dejo aquí en la arteria carótida externa. Uso un poco de heparina para evitar pues una embolización por el catéter guía no deseada. Y esto fue después de la cirugía. Esa es la cirugía donde le están quitando ya la lesión. La reparación, el segmento embolizado como de 4 centímetros aproximadamente. Y aquí va la recuperación ya de la paciente. Y bueno, antes del procedimiento del hemangioma, la embolización, posterior a la embolización y a la cirugía reconstructiva. Muy bien. Otro paciente, un hemangioma del labio inferior, paciente de 17 años, también con esta lesión en el labio inferior. Hacemos la embolización, primero la angiografía. Antes de embolizar, yo hago una angiografía, una palangio completa. Aquí ya estoy en la arteria inferior y después de la embolización, aquí fui un poco más agresivo. Hay que tener en cuenta que las arterias faciales son bilaterales y podemos embolizar en forma agresiva si estamos selectivamente pensando que tenemos irrigación contralateral, siempre haciendo una exploración previa de las lesiones. Esto fue posterior a la embolización y la cirugía. Así estamos. Esta es otra hemangioma del labio superior. Es una pre- y posembolización. En este caso, utilicé micropartículas de 250 a 500 micras, que son seguros de embolizar y, bueno, no nos va a permitir que haya una embolización a carótida interna. Aquí ya no pude avanzar más, me quedé un poquito distal, sin embargo, sin mayor problema en la embolización. Eso fue ya posembolizado, postquirúrgico. Así, posterior a la embolización, se tuvo que hacer un colgajo, la recuperación, y esto fue el control 1 año. El paciente me permitió poner su cara así. Se sentía muy contento después del procedimiento, y bueno, pues, pues sí vemos que la embolización puede, independientemente de la cuestión fisiológica, también ayuda al desarrollo psicológico de estas personas, ¿no? Que pues mucha tiempo en su vida sufren bullying por esto. Este es nuestro quirófano, usamos un arco en C, cuando hay oportunidad usamos una hemodinamia y pues así trabajamos. Cuando trabajamos con arco en C, pues hay que tener más cuidado con lo que hacemos, pero bueno, es lo que tenemos en nuestro hospital y así trabajamos. La conclusión, bueno, la embolización preoperatoria de las malformaciones vasculares maxilofaciales de alto flujo disminuye la mortalidad en los pacientes que se someterán a cirugía reconstructiva, por lo cual es muy recomendada. La terapia endovascular como parte del arsenal terapéutico en estos pacientes, pues va obviamente a ayudar y a beneficiar al cirujano plástico y a nuestros pacientes. No quiero ahondar más. Muchísimas gracias y disculpen que hemos llegado un poco tarde. Si hay alguna pregunta o comentario, estoy a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Y yo tengo una pregunta para usted. Nos presentó una Sí. serie de casos muy importante, una casuística muy importante. La mayoría en labios, noté una importante predominancia en labios. La pregunta que le quería hacer era si en estos casos, por la región anatómica, solamente hizo terapia endovascular o en algunos utilizó también abordaje percutáneo, sobre todo por el área y el riesgo de algún esclerosante ahí en piel que pudiera contraindicar o que pudiera afectar la piel o contraindicar para la cirugía posterior. Bueno, yo humildemente, ¿no? La experiencia que tengo, normalmente hago terapia endovascular con cateterismo, trato de ser muy selectivo. También se puede inyectar el glue como histoacril. Algunas personas incluso utilizan en Onyx.
Algunas personas comentan que no es bueno utilizar Onyx en la cara porque puede manchar. Sin embargo, como yo sé que van a quitar luego la pieza quirúrgicamente, hay que contar con un cirujano plástico experto cuando es en regiones faciales o si es en caso de ojo. Tengo otra serie de casos de párpados, ¿verdad? En párpados. Entonces, bueno, sí, se puede usar el Onyx, incluso percutáneo lo se puede poner. Yo lo uso en algunas malformaciones en mano o en antebrazo, pero siempre y cuando se quite y haya un buen cirujano plástico y un buen angiólogo en caso de que haya alguna hemorragia, ¿no? Pero normalmente si está bien esclerosado o bien embolizado, vamos, no debe haber mayor sangrado de hemorragia en el procedimiento quirúrgico y se puede trabajar con mucha seguridad. En mi experiencia yo lo hago todo por terapia endovascular, al menos que tenga algunas lesiones en scalp, en lo que es, ahí sí inyecto incluso Onyx o glue y como el histoacril sin mayor problema, en caso de malformaciones. Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente son patologías que requieren un abordaje multidisciplinario, ¿no? Incluido lo que usted decía, el enfoque psicógeno, psicológico es muy importante para estos chiquitos. Sí, sí. Creo que ha de ser muy difícil vivir y crecer con una lesión así y lo que usted les ofrece, pues creo que a veces les puede cambiar la vida. Así que también felicitarlo, doctor, por su trabajo. Recuerden que tenemos el chat la plataforma por si alguien quiere hacer alguna pregunta o abiertamente Claro. en el micrófono. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor Reinaldo. Sí, pregunta, comentario o alguna observación, con mucho gusto yo soy abierto a cualquier observación, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Si me permiten, Rodolfo Rosenberg de Guatemala, doctor, felicidades, excelentes casos. Muchas gracias, doctor. Yo creo que todos acá en el área mesoamericana tenemos mucho este problema y nosotros aquí pues atendemos mucho paciente con casi pues las mismas lesiones, pues Sí, nuestros problemas son casi los mismos. sí, cierto. Ahora mi pregunta, doctor, usted tiene, gracias a Dios, la oportunidad de tener al cirujano plástico con usted todo el tiempo y pues poderlos operar inmediatamente. Pero me llama la atención, a todos les buscan el nidus vascular antes de la operación o se van de una vez a cerrar la lesión sin buscar nidus. Bueno, en este caso yo siempre, es importantísimo cerrar el nido vascular. Si usted cierra la lesión distalmente, los pedículos, y no cierra el nido vascular, es catastrófico, sobre todo en la cara, porque la circulación contralateral va a empezar a llenar. Y hace años tuvimos un caso aquí en Tabasco que pues era una malformación y casi fístula facial gigantesca y que le ligaron la carótida externa. De un lado, estuvo sin hemorragia algunos meses, luego otro mes después le ligaron la carótida contralateral. Bueno, empezó a hacer circulación colateral por las hemoidales anteriores. El problema es que ya no se podía pasar por la carótida para embolizar, entonces el niño falleció de hemorragia. Entonces, siempre, no lo recomiendo yo, sino la literatura, ¿no? Que hay que embolizar el nido para que posteriormente se pueda, ya sea, si no tiene un cirujano plástico en la mano, embolizar en tercios, así como si fuera una malformación intracerebral, embolizar en tercios, no embolizar agresivamente en una sola operación. Y si tiene cirujano plástico reconstructivo que sea bueno y tenga experiencia en eso, embolizar el nido, los nidos que pueda tener la malformación o el hemangioma, si es un hemangioma propiamente, y vale, ya llegar y quitar todo, pero siempre se tiene que quitar el nido. Si no se quita el nido, queda la información genética allí y eso se va a volver a formar, va a volver a reclutar a arterias, va a volver a crecer. Sí, ese era mi comentario, era por eso, ¿verdad? Porque hemos visto que muchos cirujanos plásticos
le entran, sea malformación arteriovenosa o sea hemangioma, sea lo que sea, le entran y cuando nosotros tomamos las lesiones, las tomamos ya con una hiperactividad tremenda, Sí. que pues muchas veces no logramos encontrar todos los nidos y controlar esas lesiones es muy Claro. dificultoso. Doctor, muchas gracias. Gracias a Todas sus usted. órdenes. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Rosenberg, por su aportación. Muchas Pues gracias. no tenemos más preguntas en el chat, doctor Reinaldo. Le agradezco muchísimo Gracias a ustedes. su participación. Seguro podemos encontrarlo en el chat por si más adelante hay dudas. Sí, Alguien que lo que quiera ponerse en consideren, estoy a las órdenes, ¿eh? Y muchas gracias por la apertura del colegio. Muchas gracias, doctor. Pues me despido y gracias por su participación. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.